Hubo un fuego cruzado entre una lancha narcotraficante perteneciente a Nicolás Maduro Moros y el Cartel de los Soles. La noche sobre el mar Caribe se abrió en metralla y luz anaranjada, con estelas de humo que dibujaban mapas imposibles en la oscuridad. La lancha de Nicolás, una bestia de fibra y acero, motor rugiente, blindaje improvisado y bocas de fuego montadas sobre su cubierta, avanzaba con un cargamento que olía a sal, gasolina y coca. No era solo un barco, era la promesa de miles de dólares, la red nerviosa de un poder paralelo. Detrás de la línea de horizonte, hacia el oeste, se levantaba el perfil duro de los botes del Cartel de los Soles. Sus banderas eran sombras, sus rostros nombres que nadie quería recordar. Los narcos habían tomado la decisión de atacar tras meses de humillación y pérdidas. Los bombardeos selectivos de aviones estadounidenses que, según contaban en los muelles, desintegraban cargas y vidas por igual. Aquella madrugada, hartos y con la ira fresca, subieron a cubierta con escopetas, fusiles automáticos y granadas de humo, dispuestos a escribir su propia versión de justicia. Nicolás observaba desde el centro del puente, un hombre de manos cortas y mirada de operador financiero, acostumbrado a cifras y riesgos, no a derramamientos de sangre a cielo abierto. Tenía razón para preocuparse. Entre las cajas, en las bodegas, había documentos que valían lo mismo que el oro. Pero lo que más pesaba era la gente, miembros de su red, capitanes fieles, jóvenes reclutados con promesas de futuro. Cuando los primeros disparos rasgaron la noche, supo que el negocio se había convertido en guerra. A bordo del bote de Nicolás, el caos fue inmediato. Un proyectil alcanzó la antena de comunicación. Las voces se cortaron. Los hombres que lo protegían, curtidos por viajes y contratiempos, se armaron con disciplina improvisada. En el mar, las reglas eran otras. Quien tuviera el fuego más preciso y el motor más resistente gobernaba la hora. Los del Cartel de los Soles no eran improvisados. Navegaban con mapas y contactos en puertos, con informantes en helicópteros, con teléfonos que nunca dormían. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente. No solo peleaban por cargamentos, peleaban por orgullo. El primer muerto fue un joven de 19 años, apodado Chino, que servía como timonel en la proa. Una ráfaga lo alcanzó cuando intentó asomarse por la protección del parabrisas blindado. Cayó en la cubierta con la cara impecable de los que aún no conocían la derrota. El grito de su amigo fue un disparo más que un lamento, una detonación que devinó en rabia. Nicolás sintió el peso de la muerte como una piedra en la garganta. Detrás del crepitar de las armas, en la distancia, se recortaba el zumbido bajo de un helicóptero, la señal de que esto dejaría de ser un enfrentamiento local. Al norte, a miles de millas pero con decisión firme, Donald observaba nervioso desde una mesa de operaciones convertida en cuadro de guerra. Donald era la figura política más visible del bloque que había ordenado operaciones navales y aéreas contra las rutas del narcotráfico. Su nombre encendía tanto lealtades como odios. En su despacho, mapas y pantallas mostraban rutas interrumpidas, instalaciones clausuradas y los costos políticos de cada decisión. Aquella guerra contra los cargamentos no era una cacería de sombras, decía Donald a sus generales. Era una estrategia para asfixiar las finanzas que amenazaban la estabilidad regional. No lo decía en abstracto, lo decía con aviones en lista de espera y con el dedo sobre la línea roja que separa la escalada de la intervención. Cuando las primeras transmisiones de radio informaron del tiroteo en alta mar y de la presencia de un helicóptero que sobrevolaba la zona, Donald dio la orden de desplegar una patrulla, no para tomar partido en la pelea entre narcos, sino para proteger la navegación internacional y, si fuera necesario, interceptar las embarcaciones que portaran materiales sensibles. Sus manos no temblaron al pulsar el botón, pero en su mirada había la comprensión de que cada decisión podía tallarse en titulares y en la memoria de otros actores.
Del otro lado, Diosdado, ministro de una república petrolera con redes enquistadas en el poder, veía la noticia con una mezcla de furia controlada y cálculo. Diosdado no estaría en el mar aquella noche. Su guerra era de pasillos, no de cubierta. Sin embargo, sabía cómo se traducían los muertos en la barca de Nicolás a réditos políticos. En un país donde el poder se medía por la lealtad y la capacidad de castigo, Diosdado era el arquitecto que tejía escudos y amenazas. Su radio chisporroteó con mensajes cifrados. Contención y control, ordenó, no más excusas públicas que debiliten la narrativa de soberanía. Para él, la violencia en el Caribe no podía ser una excusa para que fuerzas extrañas redibujaran mapas. Las horas siguientes fueron una coreografía de fuego y maniobras evasivas. Las lanchas del Cartel de los Soles rodearon a la embarcación de Nicolás, intentando cercarla y forzar la entrega de la carga. Nicolás ordenó quemar parte del producto antes que verlo caer en manos enemigas o ser destruido por quemas aéreas. Pilas de sacos se convirtieron en antorchas. El humo se alzó en columnas densas que el viento dispersaba. Entre los combatientes hubo crueldad y también gestos de humanidad breve. Uno de los hombres del cartel recogió a un herido que gemía entre las tablas y lo arrojó dentro de su propia lancha. Otro le ofreció agua al capitán enemigo con la indiferencia de quien no sabe si mata al día siguiente. El helicóptero que sobrevolaba la zona quedó más cerca. Su sombra cubrió la escena como un presagio. Desde la aeronave, operadores con cámaras térmicas y sensores transmitían imágenes en vivo a la base donde Donald vigilaba. Un general le habló a Donald con voz que no ocultaba el asombro por la intensidad del tiroteo. «Tenemos fuego cruzado directo. ¡Hay civiles!», dijo. La palabra civiles abría una fisura en la decisión militar. Intervenir abiertamente y arriesgar una escalada con actores estatales y paraestatales, o mirar desde lejos y asumir las pérdidas. Las órdenes siguieron el camino de una máquina que piensa en términos de riesgo y coste. Interceptar, priorizar rescates, neutralizar amenazas a la navegación. Pero nadie en la sala de operaciones se atrevió a decir que para muchos la prioridad era diferente. Los radares también contaban votos, acuerdos diplomáticos y posibles represalias. Donald lo sabía. Su decisión de mantener la prudencia era un acto de equilibrio político tanto como militar. En la cubierta de la embarcación de Nicolás, la violencia alcanzó un clímax. Un impacto cercano hizo volar tablas y lanzó por la borda a un contramaestre que intentaba recargar un fusil. La sangre en la cubierta se mezcló con el aceite del motor y el mar la perdió en segundos, como si el Caribe decidiera tragarse la memoria de la tragedia. Nicolás ordenó retroceder y en la maniobra su lancha perdió la hélice con un chasquido que sonó como sentencia. Los motores jadeaban, la lancha se quedó a la deriva, vulnerable bajo las estrellas. Los del Cartel de los Soles aprovecharon la oportunidad. Abordaron con palancas y cadenas. Su intención no era un mero saqueo, sino tomar el control y ajustar cuentas con ferocidad. En el abordaje, la muerte se hizo frontera. 2 hombres del cartel cayeron por disparos de una defensa improvisada. 2 hombres de Nicolás quedaron tendidos, mientras una mujer, capitana de uno de los botes aliados, gritaba órdenes con la voz quebrada. En medio de la confusión, alguien lanzó una granada que no alcanzó su objetivo y rebotó sobre el casco, estallando en una lluvia de metralla que partió la noche en pedazos. Fue entonces, cuando la situación parecía que quemaría hasta las piedras, que el mar decidió presentar su propio veredicto. Una tormenta incipiente, improbable en la estación, barrió las aguas con lluvia fría y vientos que convirtieron las olas en muros. El enfrentamiento, por un momento, fue suspendido por la meteorología. Hombres y máquinas luchaban ahora también contra el oleaje que los lanzaba como muñecos. Los proyectiles hallaron ahora su destino en la espuma. El helicóptero se retiró, la visibilidad colapsó y la radio solo transmitía estática intermitente. En tierra firme,
Las reacciones políticas comenzaron a articularse como piezas en el tablero. Diosdado convocó a sus asesores. Necesitaba una narrativa que no lo dejara expuesto. Control total, dijo, y que parezca que nosotros fuimos quienes restauramos el orden. Ofreció refugio y ayuda a los marineros encontrados con vida, promocionando imágenes de solidaridad que corrían por redes locales. La política, después de todo, también era una habilidad para convertir tragedia ajena en oportunidad propia. Donald, por su parte, ordenó rescates parciales. Sus oficiales enviaron 2 lanchas rápidas y un equipo de salvamento para asistir a náufragos y proteger rutas comerciales. Pero Donald también dejó claro que no quería una intervención directa contra las facciones. Nuestra misión es la seguridad marítima y la interceptación de envíos ilícitos, no ser parte de guerras internas, dijo en la rueda de prensa que preparó la mañana siguiente. Sus palabras fueron medidas, calculadas con la experiencia de un hombre que sabía que los gestos en política internacional podían sonar a conquista o a protección, según quien los interpretara. El recuento de muertos y heridos terminó convirtiéndose en cifra pública y en rumor privado. 20 marineros muertos en la noche, según los recuentos iniciales, decenas de heridos, 2 embarcaciones hundidas, entre ellas la de Nicolás, ahora un cascarón amarrado a una boya. Chino fue recordado en un velorio improvisado en un puerto que olía a café quemado y gasolina. Su nombre fue repetido como epitafio de una generación que se colaba en el negocio del riesgo por la promesa de un futuro que nunca llegó. La historia, no obstante, no terminó en la playa. En las semanas siguientes, la región sintió la sacudida política. Diosdado aprovechó la conmoción para afirmar medidas de control en puertos y aeropuertos. Donald reorganizó patrullas y reforzó acuerdos con aliados regionales para compartir inteligencia. Grupos criminales se replegaron para reconstituirse, más cautelosos y más crueles. Las rutas cambiaron, los precios fluctuaron, las alianzas se recomponían en la penumbra. Y en las sombras de la política, Nicolás, el hombre que había perdido su lancha y parte de su fortuna aquella noche, tejió un nuevo plan, más secreto y más violento, porque en ese mundo, la derrota temporal solo alimenta la venganza. La tragedia mostró, con brutal claridad, que el Caribe no era un escenario neutro, era un tablero donde convergían intereses estatales, redes criminales y decisiones geopolíticas. La vida de los marineros, la de los funcionarios y la de quienes nunca figuraron en las portadas estaban entrelazadas por un hilo que se tensaba con cada bombardeo, con cada interdicción, con cada política de disuasión. Y en ese hilo, la moralidad se volvía borrosa. Unos acusaban a Donald de imperialismo, otros a Diosdado de complicidad y otros a Nicolás y su gente de inhumanidad por lucrar con la necesidad. Al final, el fuego cruzado de aquella noche quedó inscrito en la memoria colectiva como un recordatorio de los costos de una guerra que no se libraba solo con armas, sino con decisiones que rara vez tomaban en cuenta a los más vulnerables. Una joven, hermana de Chino, encendió una vela en la orilla y miró las luces lejanas de los barcos que regresaban al puerto vacío. No pidió venganza, pidió que hubiera menos noches como aquella, menos manos en las que confiar y menos motivos para levantarse a disparar. Su silenciosa súplica fue el contrapunto más duro a las grandes declaraciones oficiales y a las estrategias geopolíticas. Una voz que pedía, simplemente, que se protegiera la vida. Fue una noche que cambió muchas cosas y que al mismo tiempo no cambió las leyes no escritas del poder. En el Caribe, los mapas se reescribían en cada amanecer. Las lanchas volvían a las rutas, los puertos a su latido habitual,
y las voces que pedían justicia se mezclaban con el rumor de las olas, como si el mar absorbiera las preguntas y solo devolviera, de vez en cuando, la respuesta de una sirena de guardacostas surcando el horizonte.